Hola, bienvenidos al canal y a este su curso de Flutter. Hoy vamos a estar viendo por qué deberíamos estudiar o aprender este nuevo framework, el cual nos permite crear aplicaciones utilizando solo un código base. Primero debería comentarles de que esta es una opinión personal. Eh, si alguien no está de acuerdo con alguno de estos puntos, estaría encantado de que en los comentarios podamos debatir respecto al tema. Bueno, vamos a ver. Lo primero sería el primer punto por el cual yo les recomiendo estudiar este nuevo framework sería que utilizando un solo código base podemos obtener o generar aplicaciones tanto para Android, para iOS, para aplicaciones web y para aplicaciones desktop. Si en cierta medida es verdad de que hay tecnologías las cuales nos brindan esta posibilidad, como es Ioni, React Native o Xamarin. Pudiéramos comentarle que en el caso de Ioni, si bien utiliza lo que sería un WebView para crear sus aplicaciones y poderlas embeber en dispositivos nativos, estas integraciones normalmente son un poco más lentas que si desarrolláramos la aplicación de forma nativa o utilizando alguno de estos dos frameworks como es React Native o Xamarin. Y también, por experiencia propia, les puedo comentar que la integración con los componentes nativos utilizando Cordova no está del todo, yo diría que le falta un escalón para que los usuarios que desarrollamos aplicaciones utilizando Ionic nos quedemos satisfechos con la utilización de estos plugins. La mayoría de las veces tienen bugs o el funcionamiento que dice la documentación que debería ser no es el que realmente una vez instalado en nuestros dispositivos y lo utilicemos es el que obtenemos, entre otras ya conocidas problemas o no diría más bien problemas sino fallas que tiene estos plugins de Cordova. En el caso de React Native, el cual podemos decir que es uno de los más cercanos a lo que nos propone el framework Flutter, si bien no genera aplicaciones nativas del todo, ya que tiene un bridge el cual interpreta el JavaScript y nos comunica con los elementos nativos. Lo que les puedo comentar, basado en la experiencia que he tenido desarrollando aplicaciones con React Native, es el tema de las librerías y los plugins. Si bien cuando empezamos a trabajar con React Native, vemos que la mayoría de las librerías y plugins que podemos utilizar son de terceros. ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando queremos generar un release o compilar nuestra aplicación. Yo diría que un % bastante elevado tenemos que lidiar con lo que serían los breaking change o algunos cambios en nuestras dependencias que tenemos en el package JSON de Node que cambiaron y no siguen siendo compatibles con las versiones de React que tenemos instaladas, entre alguno que otro elemento. Y en el caso de Xamarin, la verdad es que no tengo mucha experiencia, yo diría que casi nula, pero lo poco que he podido revisar o poder utilizar de Xamarin, me chocaba mucho el hecho de que tenía que instalar muchas herramientas que consumían bastante espacio, como el Visual Studio, el emulador, las máquinas virtuales, entre otras cosas, que la cual me chocaba mucho. No quiere decir que sea como un elemento válido para no tener en cuenta Xamarin, más bien es la experiencia que yo he tenido. Y lo otro que les puedo comentar de Xamarin, al menos basado en la poca experiencia que tengo, es que de cierta forma tenía que tener o no conocimiento
ya sea de Java o de Swift, para el caso de que quisiera crear aplicaciones para uno o para otra plataforma. Vamos a ver, este sería lo que sería el primer el elemento que tuve en cuenta para poderle aconsejar o para comentar con ustedes del por qué yo recomiendo que se aprenda lo que sería la librería Flutter. El segundo elemento que tuve en cuenta o que tengo en cuenta sería la productividad. ¿A qué le llamo yo productividad? A lo que sería la carga y la actualización rápida. Aquí podemos tener como un subacápite lo que sería el hot reload de Flutter. Si bien en Ioni podemos utilizar lo que sería el navegador para poder prototipar de forma rápida o acelerada nuestras aplicaciones y de cierta forma tener un feedback inmediato de lo que estoy implementando visualmente, de cómo me está quedando, y nos permite también lo que sería la utilización de llamadas API externas. Serían peticiones HTTP, las cuales, como estamos probando sobre un navegador, son factibles, se pueden hacer lo que serían las peticiones HTTP. ¿Dónde viene el problema en este acápite de productividad en el caso de Ioni? En el caso de Ioni, uno de los problemas que he tenido cuando estaba desarrollando con esta tecnología es que para poder generar un build o un release de la aplicación demora una eternidad. Incluso teniendo un buen hardware, demora bastante crearlo. Y una vez desplegado en nuestros dispositivos, yo diría que un 70% de las ocasiones debemos retocar lo que serían los estilos, debemos en ese momento implementar lo que sería la integración con nuestros plugins nativos, el cual, como les comenté en el punto anterior, tienen algunos de estos plugins tienen son bastantes trabajosos para poderlos echar a andar en nuestra aplicación y que no nos traiga después problemas a futuro. Y este sería como tal uno de los problemas más grandes que veo en el tema de la productividad de Ioni. Si bien te lo facilita para poder prototipar rápido, después es bastante complejo y lento el hecho de crear los releases o los builds, desplegarlo en nuestro teléfono y probar, y entonces tener que retocar nuestros estilos, nuestras maquetas, después volver a generar release o volver a compilarlo, es bastante lento en este caso. En el caso de React, si bien no demora tanto, ya que está pensado para ser utilizado o para desarrollar utilizando el emulador o utilizando un teléfono real, nunca llega a los tiempos de desarrollo o a los tiempos que nos provee lo que sería el hot reload de Flutter, ya que de forma instantánea nos refresca los cambios que estamos haciendo en nuestro dispositivo. Esto sería tan solo mencionar el tema de lo que es el refresco y la carga. No estamos teniendo en cuenta en este caso otra parte de la feature que tiene Hot Reload, que es, digamos que más bien sería como una feature secundaria, que es nos mantiene el estado de nuestra aplicación. En el caso de React Native no tenemos esta funcionalidad. Y en el caso de Xamarin, en este punto yo diría que están bastante empatados, y como tampoco tengo una experiencia contrastada en esta tecnología, tampoco pudiera darle como sería una explicación más detallada de por qué yo escogería Flutter.
Lo otro sería lo que serían las dependencias y los plugins. Para el caso de Ioni, está claro ya desde el primer punto que lo que serían las dependencias de la utilización de los elementos nativos del teléfono con Córdoba es bastante complejo y muy frágil. Para el caso de React Native, viene siendo muy parecido en el hecho de que es bien frágil, ya que como casi todas las librerías y los plugins son de externos, de desarrolladores de la comunidad o de entes externos, la mayoría de las veces tenemos problemas de breaking change o problemas de compatibilidad entre todas estas librerías, ya que para poder desarrollar una aplicación, digamos, de nivel medio a avanzado con React Native debemos instalar una buena cantidad de plugins. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencia Flutter? Es que muchos de los plugins más utilizados son desarrollados y mantenidos por el equipo que creó el propio framework. Digamos, los mapas, las alertas, las notificaciones, el acceso a la cámara, entre muchos otros más. La lista es bastante grande de plugins que mantiene el propio team. Es decir, cuando ellos crean o insertan en una nueva versión de Flutter algún breaking change con estas plugins y librerías, automáticamente cuando sale este nuevo release salen con las actualizaciones de estos plugins y es relativamente simple poder actualizar nuestros plugins y que continúen funcionando a menos que llamemos algunos métodos que ya no existan o que estén deprecados. En caso que no hagamos esto, va a seguir funcionando nuestra aplicación como la teníamos desarrollada. Sistema de diseño simple y flexible. Bueno, en este punto es un tanto más opinión personal que los puntos anteriores, aunque los anteriores siguen siendo una opinión personal basada en la experiencia que he tenido con estos frameworks que hemos hablado. Para alguien que es bastante limitado a la hora de lo que sería el diseño de una aplicación, el tema estructural, el tema de estilos, todo este tema que es de diseño, en mi caso, soy bastante, yo diría que bastante pésimo en esto. Me defiendo, capaz por los años de experiencia que tengo desarrollando aplicaciones, tanto web como mobile, pero no me considero para nada una persona que puede enfrentar, digamos, un trabajo que sea solo de maquetación o solo de diseño o solo de trabajo con CSS en este tipo de casos. Flutter, para mí personalmente, es una herramienta que me facilita muchísimo, pero muchísimo este trabajo. Digamos que yo veo una interfaz que visualmente es atractiva, tiene muchísimos elementos de diseño, muchísimos elementos que visualmente llaman la atención, tiene animaciones, que desarrollarlo utilizando tanto Xamarin como React como Ioni para mí sería bastante complejo, ya que con Ioni casi todo el código lo tengo que implementar, al igual que React, lo tengo que implementar utilizando CSS. Incluso hay librerías para hacer animaciones, pero al final lo que utilizan en su mayoría serían CSS y en caso de Xamarin, la forma en la que está para poder maquetar y para poder trabajar con este tipo de temas, para mí se me hace bastante complejo y bastante como que me pone un freno a la hora de poder yo aprender y poder desarrollar, que me brinde herramientas que me posibiliten un manejo más fácil
de, digamos, lo que es las animaciones. Que me diga, mira, para hacer una animación de este tipo es simple, ya que ellos proveen muchísimos widgets y muchísimos ejemplos por el cual yo me puedo basar y puedo guiarme en cómo desarrollar este tipo de cosas. Y como último punto, capaz que no tan trascendental, pero para mí sí importante, y ahora les explico por qué, es poder acceder al código fuente. Si bien en Ionic yo puedo, igual que en React, yo puedo ir a lo que sería las librerías y que yo instale y ver el código fuente, para mí es bastante complejo por el hecho de que como son librerías y elementos desarrollados en su mayoría por terceras personas, cada uno sigue su guía de cómo desarrolla y en la mayoría no está bastante o bien documentado para poder ser utilizado por otro desarrollador que quiera guiarse, por ejemplo, para hacer, no sé, digamos, yo tengo una librería que me brinda la posibilidad de crear botones con gradiente, pero en su totalidad no me satisface los requerimientos que yo tengo para hacer mi aplicación. Y yo capaz que lo que quiero hacer es ver cómo fue implementada, tomar ese conocimiento e intentar implementar mi propio botón con gradiente en mi aplicación basada en esa librería. En el caso de Flutter es muy simple. Como todo el código fuente nosotros lo descargamos, yo tengo la posibilidad de ver cómo funcionan todos sus widgets, cuál es el código que está implementado, basado en que ellos siguieron esas pautas y a partir de ese código yo puedo crear mis propios widgets diría, bastante profesional, basado en un código que está bien documentado y que yo tengo fácil acceso a este. Y bueno, espero que les haya gustado este video o esta clase del por qué yo escogería lo que sería Flutter para estudiarlo. No quiere decir que el hecho de escoger esta tecnología, digamos, para crear aplicaciones mobile, como resultado implique el hecho de dejar de aprender o dejar de utilizar las otras variantes o las otras librerías que están en el mercado que nos posibilita el desarrollo de aplicaciones, en este caso, que nos acomete aplicaciones mobile. Es más bien una alternativa a todas estas tecnologías, las cuales tienen sus pros y sus contras, y lo que hacemos es intentar dar, o lo que intento es dar mi punto de vista del por qué deberíamos aprender esta tecnología para de cierta forma poder crear aplicaciones mobile enriquecidas, muy profesionales y en tiempo récord. No olviden suscribirse, cualquier duda o comentario, cualquier elemento que quieran debatir sobre esta clase, me pueden escribir y bueno, lo vemos. Muchas